Oh viejo, ¿esa quién es? Mirta Legrand. No, es el símbolo de San Antonio. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Alquilar en Carlos Paz una casa con piscina o venir al río y bañarse en estas aguas? ¿Qué prefieren? ¿Venir a Carlos Paz, alquilar un hotel con pileta o venirse al río y pasar una tarde aquí? Coméntenme. Esto es San Antonio de Redondo, pegado a Villa Carlos Paz, el balneario Playas de Oro. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tiene para vender? Tengo pastelitos, pan casero, tengo tartas. Buenísimo. ¿Cuánto están esas? 300 pesos la tarta, tengo 400 pesos la media docena y 750 la docena de pastel, y tengo pan casero, 200 pesos la unidad. 200 pesos para hacer los pastelitos. Y los pastelitos 750 la docena y tengo 400 la media. Dale, ¿está siempre acá? Siempre acá estamos. ¿Tu nombre? Invierno y verano, Damaris. Listo, muchas gracias. Gracias a ustedes. En este video, además de San Antonio de Redondo, tenemos preparadas dos sorpresitas más. Así que quedaste hasta el final del video, ¿eh? Dicen que estos son los mejores pastelitos de Carlos Paz. Seguramente. ¿Cuánto los vendes? 50. Gracias, muy amable. San Antonio de Redondo es una localidad conocida que se encuentra al sur de Villa Carlos Paz, a 8 kilómetros por la ruta 14. O para tener otra distancia, 40 kilómetros de Córdoba capital. Conocido por su río, el río San Antonio, que es este que vemos a continuación. Aquí podemos encontrar de todo para alquilar. Por ejemplo, una casa para 4 personas, 10.000 pesos. Una casa con pileta, 14.000 pesos. Después había algunos hospedajes para 2 personas, 5.700 pesos. Para mí, que soy viejo, esta es la mejor opción. San Antonio de Redondo tiene mucha sombra, pegadita al río. El río es bajito, podés venir en familia. Y de acá, si querés, te podés dirigir hacia Carlos Paz, hacia Icho Cruz, Cuesta Blanca, Icho Cruz, Talahuasi. Son balnearios más para jóvenes. Mira qué hermoso. San Antonio de Redondo es una excelente alternativa si andás por Villa Carlos Paz. Tenés todo este sendero para recorrer y obviamente para bañarte aquí. La parte del río es tan linda como aquella, Playas de Oro. Este puente se encuentra en la parte céntrica y es solamente peatonal. Sí, no se puede cruzar con vehículos. Vamos a preguntar cuánto vale el estacionamiento. Señora, ¿cuánto vale el estacionamiento aquí? 500 pesos. ¿500 pesos por día? Por día. ¿Y si después se puede movilizar o no se tiene que quedar Sí, en no, se puede mover por todo San Antonio. por todo San Con Antonio? el tiquecito que le damos. ¿Hasta dónde llego si voy caminando para allá? Y está el puente verde, después le sigue la curva, tiene el puente peatonal. Muchas gracias. No hay nada. Es hermoso, muy cerquita de Carlos Paz. Te estarás preguntando por qué no lo conocía. A lo mejor sí lo conocía, lo que pasa que
se confunde, pasa desapercibido entre Carlos Paz, Icho Cruz, Talahuasi. Queda como al medio, entonces no es tan mencionado. La diferencia que veo con Playas de Oro, que Playas de Oro es más juvenil y esto es mucho más familiar. Para llegarse hasta aquí hay que tener vehículo y eso hace que la familia toda venga y se quede en este lugar, ya que la profundidad del río es muy playita, muy baja, aguas transparentes y mucha sombra. No sé si no está permitido o es solo una casualidad. No escucho música, no veo parlantes. Tampoco veo baños. Esta es la calle principal. Aquí están todos los comercios. Todo lo que se puede esperar de San Antonio Redondo lo encontrarás en esta. Bueno, que también es la ruta 14, ¿no? Hoteles, restaurantes, comercio, mercados, kioscos, almacenes. Con una excelente vista y un entorno natural hermoso. No es muy grande San Antonio Redondo, tendrá 4.000 habitantes. Recorriendo su calle principal. Estos son los baños químicos. Y bueno. Y miren lo que es este lugar. Me encanta. Bueno, lo que es bueno para uno puede ser malo para otros. Porque San Antonio Redondo no tiene ollas para bañarse, no tiene lugares profundos de aguas hondas. Es todo así, bajito. Pero me encanta, mirá este color, por algo le llaman Playas de Oro, ¿no? Así es, señores, así es. Me encanta, me encanta. Mirá este paisaje, mirá. Mirá, 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 mirá. Belleza. Yo sigo caminando, sigo filmando, te muestro estos lugares que quizás conocías, quizás no. Si te gusta, te puedes suscribir al canal, hacer un comentario, sigues participando por los sorteos que siempre estamos haciendo. Mira lo que es este lugar, ¿conocías? Gracias a todos los que colaboran, me dan una ayudita. Hola, ¿qué tal? A los que colaboraron económicamente les agradezco de corazón. No saben la ayuda que me dan con eso. En descripciones siempre dejo las maneras para colaborar. Mirá lo que es este lugar. En descripciones, cuando la gente me pregunta, es lo que está abajo del video. A la derecha hay una flechita. Ahí se despliega un menú y hay una explicación del lugar que estamos filmando. ¡San Antonio de Redondo! ¡Vamos que vamos! ¿Cuánto valen? 600. 600. Gracias. Vení, seguime.
que te voy a mostrar algunas curiosidades que he encontrado a lo largo de todos estos viajes que he hecho. Seguime. Mirá lo que es esta botellita. Te voy a mostrar algunas cosas que quizás recuerdes cuando la veas. Esto es Villa Carlos Paz, Museo del Inmigrante, sobre la ruta 38. Y en este lugar me encontré con un cartel muy interesante donde narra la historia de Coca-Cola. Coca-Cola fue inventada en 1886 por John Pemberton en Atlanta, Estados Unidos. Era un medicamento, antiguamente era un remedio. Fue lanzada como tónico para el intelecto y el cerebro, así es, por eso se vendía en farmacias. En 1894 a este farmacéutico le compraron la fórmula y comenzaron a embotellarla con el nombre de Coca-Cola. Cervezas Quilmes es conocido por sus publicidades, pero esta fue la primera propaganda que lanzó. Sí, la primera. Aquí tenemos Bizcocho Canales, Gancia, todo publicidades, estamos haciendo Jack Daniels. A lo mejor no debería mencionarla. Chocolate Águila, Pepsi, Maicena, Esperidina Bagle, mirá la carita de la chica. Nobleza Gaucha, Toddy, epa el bracito, Esperidina y Coca-Cola. Quizá no te lo conocías. ¡Wow! Mirá. Enorme. Entremos a ver qué son. Dale, entremos. Sí. Y aquí estamos, Parque Eólico El Yume, o El Jume, al norte. Esto está en Santiago del Estero. Es el parque eólico más al norte de la República Argentina. Mirá lo grande que es esto. Vení. Hace tanto ruido, se va a caer. Oh, enorme. Sigue paseando. ¿Cuánto tendrán de largo Con eso? tu padre. Mira, antes que nada, ¿cuánto decís que tienen cada una de esas paletas? O sea, ahí hay 3 paletas. ¿Cuánto miden de largo cada una de esas paletas? Sí. Ni idea, ¿no? Pero son grandes. Tienen, por lo que puedo así a paso de hombre acá, 40 metros. Ahí volvió a engrasarse. Todo aquel molino, aquel que ven allá de a lo lejos, pesa 100 toneladas, así es. 40 metros, más 10 que debe tener el cabezal, más otros 40 metros, casi 100 metros. La torre tiene 85 de alto. Y le da energía a 2.700 usuarios de la zona. No sé de qué son. ¿De fierro? Sí, vine para acá. Está hecho de... Ah, lana fibra de vidrio. Vine a ver si estaba hueco y no veía de luz. ¿Qué, Maricel?
Oye amigo, necesitamos una mano. Suscríbete, dale un like, un comentario, un dedito arriba y si puedes, si tienes ganas y quieres ayudar, suscríbete al canal. Gracias, gracias.